duda. Y vamos a conversar en nuestra entrevista principal con la ex ministra de la Mujer, Isabel Pla, candidata, por cierto, para la gobernación de la región metropolitana. Muchas gracias, Isabel Pla, por estar con nosotros. No, muy buenas noches a quienes nos están mirando y gracias a ti, Fernando, por invitarme. Está muy bonito este estudio, entre paréntesis. Hace tiempo que no venía a Última Mirada. ¿De verdad quieres ser candidata a gobernadora? Y cuéntame por qué. Bueno, sí fue, pues di un paso al frente va a cumplirse un mes ya, y le propuse a la UDI y le propuse a Chile Vamos la posibilidad de que yo fuera la candidata del sector, de la coalición, a la gobernación por la región metropolitana. Mira, a mí, Fernando, a todos los que trabajamos con él, a mí me tocó harto la muerte del presidente Piñera, pero no solo en lo afectivo y en la ausencia, que la sentimos hoy día, por cierto, mucho. Me tocó también una fibra política, en el sentido de que desde esos días, yo venía pensando dónde estoy dispuesta a estar yo. Hemos celebrado, hemos conmemorado el legado de él y dónde estoy dispuesta yo a estar para extender ese legado, pero también para ser parte de un proyecto político que sea de presente y de futuro, ¿cierto? Y contribuir no solo a una mejor gobernación en la región metropolitana, sino también, ¿cierto?, contribuir a prepararnos para desafiar en la elección presidencial el año que viene. Creo que también es muy importante que uno se pregunte qué estoy dispuesta a hacer. No solamente conmemorar, celebrar, opinar, que es lo que yo he estado haciendo en los últimos 4 años, sino que también estar disponible para la acción política. Ahora, dime una cosa, Isabel. Hemos visto situaciones bastante atípicas, particularmente en la derecha, con los nombramientos de los distintos candidatos. Marcela Cubillos prácticamente se autoimpuso aquí también en la competencia de alcaldía. Y hay muchas personas que no han querido decir si van a entrar a candidatear o no, pero por debajo ya están preparando sus campañas. ¿Qué tan amorosa es la relación interna en la derecha a la hora de las votaciones, Isabel? Mira, yo creo que nosotros nos acostumbramos, ustedes los periodistas y nosotros las personas que participábamos de esas decisiones, nos acostumbramos durante muchos años, 20, 25 años, a que en la derecha las decisiones las tomaban 2 partidos, la UDI y Renovación Nacional. Y nos hemos olvidado, pero eran unas negociaciones también cuero de diablo, ¿ah? Incluso mucho más confrontacionales en los medios que la confrontación que estamos viendo hoy día, que está dentro de lo normal. Pero hoy día nuestro sector político tiene una coalición que tiene 3 partidos políticos, pero además hay otras derechas y hay otros sectores políticos, por decirte amarillos, demócratas, con los cuales también, ¿cierto?, nosotros nos gustaría tener cierta coordinación, ¿ah? Por lo tanto, todo se complejiza mucho más. Y además, estas negociaciones se dan en un clima político, lo conversábamos antes de que se prendiera la cámara, en un clima político en donde muchas veces lo confrontacional es un poquito más vendedor que la concordia, que la armonía, que los acuerdos, incluso al interior de las coaliciones políticas y de los partidos políticos. Todo esto se da en medio de las redes sociales, en una competencia, ¿cierto?, por aparecer y por aparecer como el más confrontacional y el que incomoda más al establishment de los partidos políticos. Eso es así en Chile, está siendo así en el mundo. Creo que no es bueno, pero no sé qué podemos hacer para evitarlo. Ahora, tú tienes toda la razón en ese punto, yo lo he manifestado varias veces, esto de que hoy día, si que no hablas a garabatos, si no amenazas con que vas a tirar prácticamente todo el regimiento encima, si no, qué sé yo, hablas, como te digo, basureando, pareces que fueras un candidato debilito. Pero hay algo bien importante en eso, Fernando, porque también tenemos que preguntarnos por qué ese tipo de actitudes prende el interés de la ciudadanía. ¿Qué pasa en la ciudadanía que dejó de confiar, ¿cierto?, en la forma convencional que teníamos de hacer política? ¿Cuál es tu tesis?
Yo creo que hay una desconfianza en las instituciones, que de nuevo, no solo en Chile, es en todo el mundo, hay una desconfianza institucional importante y hay una enorme decepción de la democracia, de los procesos democráticos. Y esto, o sea, yo creo que en los 90, después que cayó el muro de Berlín, hubo una valoración de la democracia, de las instituciones, del mercado, en fin, algunos mercados más regulados que otros, pero Sí. tuvimos 20 años en el mundo de libertades, de prosperidad. Esa prosperidad fue muy clara en Chile, coincide con nuestros famosos 30 años, pero creo que hoy día los chilenos sienten una profunda decepción de la democracia, de cómo se llevó a cabo la democracia. Sienten que la democracia, las instituciones, las elecciones, que el Congreso, el Congreso creo que tiene, no sé, 10 puntos de aprobación, una cosa así, no ha resuelto los problemas, los miedos, las inquietudes, el temor a enfermarse, la dificultad para matricular un hijo en un colegio, etcétera. Entonces, claro, yo también reclamo mucho contra la política confrontacional. A mí esa lógica puramente adversarial no me gusta y la encuentro inútil, completamente inútil. Creo que en algún momento uno tiene que confrontar ideas y confrontar posiciones y ser lo más nítida posible, pero no puede la política estar todo el tiempo en un nivel de confrontación, porque la política tiene que servir para algo. Y reclamo, pero también hoy día tenemos que preguntarnos por qué eso prende, qué hay al otro lado, qué hay al otro lado de la pantalla. Gente decepcionada. Mira, te encuentro toda la razón, pero fíjate tú, mira lo que es una cosa también media curiosa, porque uno podría pensar, oye, la democracia ha fallado en gran medida porque está manejada por básicamente la centroizquierda en el mundo, pero de repente empieza a haber una ola, desde ya hace bastante tiempo, que empiezan a llegar los Bolsonaros, empiezan a llegar los Trumps, empiezan a llegar en Europa, en Francia, en Italia, empiezan a llegar la gente derecha que va y vota por personas que cambian el sistema y el régimen. Y sin embargo, sigue habiendo en general en el mundo una decepción muy grande con el sistema democrático. ¿Cómo se explica eso? Bueno, hay un surgimiento con una enorme potencia, no diría de la derecha, diría de las derechas en todo el mundo. Sí, pues. Los personajes que tú has nombrado son derechas de naturaleza diferente, pero uno tiende a ponerlas siempre en el mismo bolsón, pero para que conversemos con la gente. O sea, no es lo mismo Milei que Bolsonaro. No es lo mismo Meloni que Trump, Meloni en Italia que Trump. Sí. Representan cosas diferentes, pero tienen una cosa en común: son sumamente confrontacionales. No son todos representantes de derechas radicales. Yo creo que Meloni, por ejemplo, pensamos cuando fue electa que iba a ser un gobierno mucho más radical, y está siendo un gobierno bastante moderado, ¿cierto? Ha demostrado habilidades políticas y todo. Y esos personajes como Trump y Bolsonaro pierden. ¿Pero qué pasa cuando pierden? La ciudadanía se levanta, un sector importante se levanta, primero a poner en duda los resultados de las elecciones. Sí. No pueden creerlo, me robaron la elección. Trump va a ganar, probablemente. ¿Crees? Yo creo probablemente. O sea, todos los indicadores dicen que prácticamente es irremontable. Ahora, Biden va a dar una batalla muy fuerte, ganarle al incumbente en Estados Unidos no es algo fácil, ¿cierto? Pero yo creo que tiene altas probabilidades además, de ganar. Una cosa, Isabel, que en Estados Unidos uno podría hablar de que casi estamos hablando de dos derechas. Una derecha más liberal, suave, qué sé yo, y otra derecha que es más aguda. Pero esa derecha liberal totalmente sometida al trumpismo. Bueno, pero el sistema político estadounidense te tiene básicamente a dos personas que eventualmente son más conservadoras, que tienen diferencias, por cierto, en términos de un poco más progresista una que otra, pero no es, por ejemplo, lo que pasa en nuestros países, acá en América Latina, donde tú tienes situaciones de vaivén. Cuando gana la izquierda y cuando después gana la derecha, es un cambio copernicano. Es que en Chile se dio eso, claro, efectivamente lo hemos vivido nosotros en los últimos años. Lo vimos con el rechazo, o sea, claro, como
o sea, primero con la elección del presidente Boric, ¿cierto? Después con el rechazo, un año y medio después, sí, vivimos como una especie de vaivén, pero creo que también hay algunas condiciones excepcionales en Chile en ese sentido. Creo que también estos movimientos tan confrontacionales, que también hay algunos de izquierda, Petro, por ejemplo, Sí. Petro en Colombia, también uno lo podría homologar a una derecha radical, pero una izquierda radical. También tiene que ver, y también creo que aquí hay una autocrítica que tiene que hacerse la socialdemocracia probablemente y las derechas tradicionales, en el sentido de por qué no tuvieron la capacidad, ¿cierto? ¿Por qué se durmieron en algún momento, se burocratizaron en un momento, se convirtieron en máquinas de poder y de administración del Estado y no fueron capaces de ver esos problemas que la ciudadanía estaba exigiendo que se resolvieran hace mucho tiempo? O sea, también hay que hacerse una autocrítica de la política tradicional, particularmente menciono la derecha tradicional y la socialdemocracia. Creo que también la socialdemocracia fue dejando de ser socialdemocracia e izquierdizándose, y eso también irritó a sectores muy importantes en Brasil, por ejemplo, y en Estados Unidos mismo, ¿verdad? Ahora, o no tanto en Estados Unidos, yo creo que el caso de Bolsonaro tiene mucho que ver con eso. ahora, aún en el sistema democrático... En Argentina también. Sí, aún en el sistema democrático, la base obvia de cualquier tipo de progreso es que quien quiera que esté gobernando sea capaz de sacar adelante proyectos de ley y situaciones que eventualmente mejoren la ciudadanía, la situación de la ciudadanía. Pero para eso tú requieres... Yo soy un zapato chino. Claro, tú requieres que, si es que no tienes, no ganaste por un palizazo gigantesco y tienes todos los votos en tu propia coalición, tienes que recibir votos de tu adversario. Y yo siempre digo esta frase de Napoleón, que decía, pero no se te vaya a ocurrir interrumpir al adversario cuando está haciéndolo mal o cuando está haciendo condoro. Pues es justamente... Y una cosa muy parecida podría pasar, oye, ¿por qué le tengo que dar los votos a alguien que va a ser el beneficiado, siendo que uno está buscando cambiar el gobierno? ¿Cómo ves tú esas posibilidades de conversación para a propósito de Piñera y de piñerismo, ¿cierto? Que me estoy preparando para presentar una revista el jueves del IES, se llama Punto y Coma, y en una edición que está dedicada a una radiografía a las derechas. Y se menciona varias veces, ¿verdad? Claudio Alvarado tiene ahí un artículo sobre el piñerismo. Lo que tú estás planteando yo te lo respondo de la siguiente manera. Yo creo que en el piñerismo no hay una clave doctrinaria, porque el piñerismo abraza conservadores, liberales, ¿cierto? Habíamos ahí personas que teníamos incluso posiciones en algunas materias muy distintas. Sino que una forma de hacer política que tiene que ver con lo que tú estás planteando. O sea, tratar siempre, que fue muy difícil y no lo logró siempre, el equilibrio entre las ideas propias, entre los proyectos políticos propios y también el pragmatismo suficiente para resolver problemas que el país exigía y para aprobar proyectos de ley. Y eso muchas veces exige, ¿cierto?, corregir proyectos de ley, corregir una propuesta con el propósito de captar también los otros votos. Siempre el problema va a ser el equilibrio entre estar bien con tu base electoral, que yo creo que el presidente Boric lo ha vivido, estar bien con tu base electoral, pero al mismo tiempo contar con las mayorías suficientes como para poder gobernar. Piensa tú que Milei tiene 5, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses de gobierno y no ha podido aprobar ninguna ley significativa. ¿Ah? Ni una ley significativa. Ahora recién, probablemente esta semana, puede aprobar el paquete de leyes que está buscando hace rato y probablemente tenga los votos. Pero tuvo que ceder, tuvo que modificar el proyecto original, porque él llegó con un proyecto, por supuesto, radical, como es él, en lo económico, tanto que se equivocó y, por ejemplo, liberó los precios de lo que es comparable con las ISAPRES en Chile y tu plan de salud se triplicó en un mes. Tuvo que modificarlo, ¿ya? Entonces, yo creo que al presidente Boric le ha pasado eso y él ha aprendido a hacerlo, o sus equipos han aprendido a hacerlo. Aprobaron ayer una ley que era un zapato chino resolver ese problema. Sin embargo, yo ahí quiero destacar el rol especialmente de la ministra Jimena Aguilera, que yo creo que tuvo un doble triunfo. Por una parte, fue capaz de conducir legislativamente, junto con Elizalde probablemente, para tener
¿cierto?, los votos necesarios y a las bancadas oficialistas cuadradas y a los votos de la derecha mayoritariamente. Creo que hubo una abstención de derecha, pero, pero al mismo tiempo ella es la ganadora porque ella resistió muchas veces esta máquina que le querían pasar, ¿cierto?, de los sectores más radicales del gobierno para terminar con la ISAPRE, y tirémosle la cadena a la ISAPRE definitivamente. Entonces, ahí tienes un ejemplo. Sí, lo conversamos Hubiera ayer. sido una irresponsabilidad que yo no me imagino la derecha en la que yo milito siendo tan irresponsable como para decir vamos a rechazar este proyecto de ley porque para que le vaya mal al gobierno. Porque siempre, siempre, cierto, la política tiene que tener presente que detrás de ese gobierno hay una inmensa mayoría de chilenos que se va a ver afectados de una manera o de otra. Lo mismo en las leyes de seguridad. Bueno, es decir, que tú estás yendo a competir por la región metropolitana en términos de la gobernación, ahí vas a tener este problema, o sea, este tema metido cada día. Y además el tema de la situación de seguridad tiene una característica que es brutal para los candidatos. Todas las personas con las que vas a hablar piensan que van a ser víctimas. Nunca jamás piensan que van a ser victimarios de alguien. No, siempre se sienten que van a ser agredidos y todo, y por lo tanto te empiezan a pedir y si es que aparece otro que te dice dos más, bueno, sí, pero uno tiene que mantener, mira, uno tiene que ser bien responsable. No sé, yo voy a hacer una campaña con la verdad de propuestas, sin descalificaciones personales, porque no me gustan, sin mentiras, ¿ya? En la región metropolitana el tema de la seguridad es severo. Fíjate tú que es la región con más alta tasa, una de las tres con más altas tasas de homicidio, después de Arica y Parinacota. Tenemos, no sé, hay como 150 homicidios más al año que lo que había en el 2021. La tasa de la victimización más alta en personas y la segunda o la tercera más alta en hogares. O sea, es objetivamente, Fernando, además de la sensación, que es un tema en sí mismo, objetivamente hay un problema muy, muy severo de seguridad. O sea, es como una capital del crimen organizado hoy día. Así la ven los chilenos y así lo ven los santiaguinos. ¿Y qué significa que hay un problema de seguridad? Significan varias otras cosas. Significa que los espacios públicos se van deteriorando porque la gente no quiere ir. Significa que hay, no sé, cientos de hectáreas de parques construidos y de plazas que quedan totalmente petrificados y congelados después de cierta hora porque las familias no quieren ir a usarlo. Y significa sobre todo el deterioro muy importante de fuentes laborales como el comercio, que también se ve deteriorado, ¿cierto? Por eso. O sea, es como la sala de máquinas de todo lo que pasa alrededor de la región. Estamos de acuerdo, pero convengamos una cosa también que es medio peculiar. El gobernador o la gobernadora, igual que el diputado o el senador, técnicamente no tienen plata. Los que tienen plata en términos territoriales son los alcaldes. Y desde ese punto de vista, una gobernación, por ejemplo, ¿cómo se trabaja el tema cuando tú efectivamente necesitáis movilizar cosas, necesitáis productos, necesitáis cosas, pero oye, todavía no, dentro de esas cosas que, ¿te acordáis que cuando se partió la gobernación elegida, se dijeron que se iban a dar una serie de facultades a los gobernadores? Esa facultad todavía no aparece. A ver, primero la gobernación regional, la de la región metropolitana, tiene más de 170.000 millones de pesos de presupuesto para el 2024. Presupuesto estatal. Presupuesto de la región metropolitana. Exacto. Para la gobernación de la región metropolitana. Es que bastante platita. Sí, no, por es cierto. platita, como diría Stingo. Sí, es su platita. Primero eso. Segundo, es efectivo que los gobernadores no tienen todas las facultades que a uno le gustaría que tuvieran, pero tienen un presupuesto, en el caso de la región metropolitana, bastante suculento, voz pública y tienen sobre todo decisión política. Y facultades tienen. Y si hubiera alguna facultad, alguna competencia que no es propia a los gobernadores regionales, pero que el gobernador siente que tiene que tener por algún tiempo, puede pedírsela al presidente de la República. ¿Cierto? Está dispuesto eso en la ley orgánica de gobiernos regionales. ¿Qué le falta a la gobernación? Yo creo primero
primero va a ser muy interesante en esta campaña conversar con los habitantes de la región para contarles de qué se trata el gobierno regional, porque todavía no está, como que no aterrizamos mucho en la cultura democrática de los chilenos. Los chilenos saben lo que es un alcalde, un concejal, un diputado, un senador, está sabiendo lo que es un core. ¿Ah? Supo lo que era un convencional y un consejero constitucional, pero todavía no tiene muy claro, no lo asimila mucho al intendente, porque está también esta figura del delegado presidencial. Pero el gobernador de la región metropolitana no puede decir que no tiene facultades, no puede decir que no tiene presupuesto y no puede decir que no tiene decisión política. La cuestión es ejercer esa decisión política, ¿ya? Y creo que de eso va a ir esta campaña, justamente. ¿Tú crees que esta campaña... Y volviendo al tema de la seguridad, que también es un tema muy importante, si no se resuelve o si no mejora, porque siempre va a haber un nivel de inseguridad razonable, pero si no mejora sustancialmente y no retrocedemos en estos niveles de crimen, yo te digo, ni los espacios verdes, ni los espacios públicos, ni la infraestructura va a lucir, ¿cierto? Porque va a seguir degradándose la región metropolitana, como otras regiones que también se están degradando por razones de seguridad. Ahora, hablando de ese tema, ¿qué, desde el punto de vista de medidas que no se han hecho, crees tú que debieran hacerse para enfrentar un fenómeno que, bueno, está en varias partes del mundo, pero acá en Chile se empezó a entronizar ya y está anclado, que es el tema de la seguridad, las bandas, el narcotráfico y todo lo demás? Y sobre todo, ¿cuál es el poder que tiene un gobernador? Sí, hay que tener claridad en las limitaciones, por supuesto. Sí. No tiene las facultades del ministro del Interior, o de la ministra o del subsecretario. Exacto. Eso de todas maneras. Nosotros estamos armando una propuesta que va a ser muy aterrizada y muy concentrada en 3 grandes áreas, además de todas las otras tareas que hacen la gobernación, por supuesto, pero que son 3 pilares fundamentales. Todo lo que tiene que ver con seguridad y sobre todo con un foco muy grande en las víctimas, ¿cierto? Hay muchas víctimas que pierden, por ejemplo, Fernando, su capital de trabajo. Por cierto. Hay unas víctimas, por ejemplo, te roban tu camioneta, que es lo único que tú tienes. O sea, nosotros queremos también tener una propuesta de reparación, especialmente para aquellos pequeños pymes, pequeñas mini pymes, que pierden, ¿cierto?, en un asalto, en una encerrona, su capital de trabajo. Creo que eso es fundamental. Vamos a tener una propuesta bien clara en seguridad con las facultades que tiene el gobernador regional. Por eso va a ser una campaña con la verdad, eso es bien importante. Un segundo pilar que tiene que ver con el repotenciamiento de los espacios públicos, ¿cierto? No solo que existan plazas, parques, lugares, sino que se utilicen, que se usen, y en ese mismo eje la recuperación, ¿cierto?, de los barrios comerciales que están muy deteriorados. Y un tercer eje que tiene que ver con potenciar la ciudad como para que vuelva a ser un lugar de oportunidades económicas y de empleo. ¿Tú crees que, te lo pregunto directamente, ¿tú crees que hay ya de alguna manera consenso o van a tener que hacer primarias y todo lo demás en esto? Bueno, yo soy la candidata de la UDI por ahora. Sí. Espero ser la candidata de la coalición de derecha, de centro derecha, de Chile Vamos, y estoy como una señorita, como me han enseñado, esperando que la negociación termine, porque probablemente la región metropolitana también forma parte de una cosa integral, ¿cierto?, de cuando ya están cerradas otras regiones, en fin. Así que tengo tranquilidad, tengo mucha confianza además en las decisiones, cómo se están tomando las decisiones, y espero efectivamente ser la candidata de Renovación Nacional, de la UDI y de Bópoli y de todos los independientes que quieran sumarse a nuestra candidatura. ¿Los republicanos? ¿Por qué? No, porque ellos no forman parte de la coalición. Me encantaría también ser, si ojalá pudiéramos ir. Yo dije desde el principio que lo óptimo sería ir, que tuviéramos una negociación, claro, desde republicanos, ojalá hasta amarillos o demócratas. Pero ellos han decidido, ¿cierto?, legítimamente tener un camino paralelo y distinto, y hay que respetarlo. Isabel Pla, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Última Mirada. Muchas gracias a ti y un saludo a la audiencia.